Me quedé hablando solo, che. Bueno. Vamos a esperar un minuto más que vuelva la mayoría y continuamos. Nos quedamos en el punto 4 de la secuencia. Bien. Decíamos como punto 4, planear la distribución de acuerdo al proceso, la maquinaria y la circulación. Y comentaba recién que esto es un tema central en el layout. Desactiven lo único, por favor, los micrófonos. Es un tema central en el layout, ya que es el corazón, por lo tanto hay que hacer un análisis más exhaustivo acá, porque es lo que va a determinar a futuro, ¿sí? O para adelante, en cuanto a los pasos que siguen, si vamos bien y si esto va a resultar o no, en definitiva. Por lo tanto, acá entran en juego herramientas como análisis de tiempo, que la vamos a ver en la materia aparte, como un tema aparte, estudio de tiempos, en donde vamos a ver que hay diferencias en, si yo, por ejemplo, voy a cronometrar al personal y claramente si tomo una muestra de 10 personas, todas las personas van a trabajar a diferente eficiencia y a diferente ritmo, ¿no? No son robots, son personas. Por lo tanto, el tiempo, este análisis de tiempo hace referencia a convertir ese tiempo que es dispar entre una persona y otra a un tiempo estándar más convencional para uso de análisis posteriores. Esa es una. La otra es la confección de hojas de herramental, como por ejemplo, como un apoyo a esta secuencia, a este paso de la secuencia. Análisis de máquinas y equipos, un poco lo que comentaba Raúl hoy, y analizar la afinidad de los sectores para determinar su cercanía. Recordemos que estamos en la secuencia de planear la distribución de acuerdo al proceso, la maquinaria y la circulación. Por lo tanto, acá tenemos que tener en cuenta todo lo que dijimos anteriormente y sobre todo la afinidad de los sectores y no, como decía hoy, poner el sector de pintura al lado de los vestuarios o del comedor. Planear la construcción de elementos auxiliares para el logro de la distribución requerida. En cuanto a la eficiencia de su ubicación, se distribuyen cerca de su uso. Es un poco algo que deviene de lo anterior. Luego, tenemos que comprobar esa distribución. O sea, hay que verificar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos y el sistema que adecuamos. Y si todo está ok, es decir, ¿cómo compruebo la distribución? Bueno, tengo que hacer un análisis de costos y ver si tengo pérdidas o no. Tengo que hacer un análisis de un balanceo de línea, que lo vamos a ver más adelante también, a ver si soy eficiente o no, si mejoré la eficiencia o no. Y tengo que calcular la productividad, a ver si fui más productivo o no, si yo me redistribuí. Y en el caso de iniciarme recién y armar la primera distribución, calcular esa productividad, que va a ser parámetro a futuro para evaluaciones, ¿no? En un mes, 2 meses, 3 meses, vuelvo a calcular lo mismo y comparo. Y calculo las variaciones. Si son positivas, si mejoré, bárbaro. Logré un buen layout. Si no lo hice, hay que readecuar. Y para eso, el layout tiene que ser flexible. El que está en el Word, el trabajo todavía no me metí a hablar específicamente de trabajo. Estoy armando una especie de introducción conceptual y teórica, porque me parece que ir a trabajo práctico y decirles tienen que hacer esto, esto y esto, nada más sin aclarar nada previo, no tiene sentido. Pero es el Word que está en el... Hay un Word y un Excel. Tomé este Excel, el Excel del anexo, que como ven acá, en la hoja 1 está el trabajo, acá en la hoja 2, cuando lo suba ahora, este Excel nuevamente, va a estar esta parte que estoy hablando yo para que les quede. Bien. Y luego, si está todo ok, hay que ejecutar esta distribución. Para después, como aparte, que eso es un adicional a la teoría, Raúl lo comentó hoy temprano, antes de cuando arrancó, hay dos tipos de sistemas de producción
que es tema de la clase siguiente o la otra, precisamente sistemas de producción, que una cuestión es el sistema push y otra el sistema pull. El sistema push es lo que se asemeja a una producción con stock. Y el sistema pull se asemeja a lo que es el just in time. El just in time, como el nombre lo dice, justo a tiempo, es la producción bajo demanda. Y lo que prima en este sistema de producción es precisamente reducir al máximo el stock. De hecho, uno de los principios de just in time es el cero stock, cero burocracia. Por lo tanto, es trabajar a pedido, en definitiva. Y acá, en el trabajo a pedido, es muy importante determinar un layout correcto en células por ahí, que es lo que más se utiliza. O sea, en células me refiero a reagrupar células de trabajo, en base a que cada célula esté adecuada o readecuada a un pedido determinado, o trabaje todos para un mismo pedido, pero con una secuencia establecida ya de trabajo más independiente. Entonces, voy a esto porque otro tipo de distribución es la celular, ¿no? Que permite obtener, como bien digo acá, una producción just in time, que es lo que decía anteriormente, una unidad de producto dentro del proceso, mientras que una se dirige a la salida, o sea, ir de esta forma haciendo más eficiente la producción. Los stocks son mínimos, por lo que cualquier falla se verá visible rápidamente. Esto lo podemos tomar como una ventaja de este tipo de distribución, ¿no? O sea, no va a demorar la falla en mostrarse, sino que lo voy a ver enseguida si yo no tengo stock. Permite desarrollar áreas para operaciones específicas, que son estas celdas que les comentaba, estas células de trabajo. En sistemas semiautomatizados, un solo operario realiza la carga y descarga de piezas, cadena de pinturas. Esto lleva a que en este tipo de sistemas de producción y de armado de layout haya personales polivalentes. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero el personal polivalente es aquel personal que puede reubicarse fácilmente en cualquier tarea, o que puede hacer cualquier tarea. Y para eso se necesita una capacitación previa, ¿no? Hoy en día es como que vamos hacia eso. Antes, años atrás, el que manejaba el torno era el que manejaba el torno, y si iba a otra máquina no sabía el uso de otra máquina. Hoy en día se capacita al personal, o es a lo que se quiere llegar, para que el personal sea polivalente. O sea, que falta uno, vaya otro a reemplazarlo, y así puede haber más rotación dentro de la empresa. Las ventajas de este tipo de distribución celular son los retrabajos, o sea, el fácil retorno, la disminución de cruces y distancias, al ser celular y por separado no hay cruces, trabajo en equipo, alentar el trabajo en equipo, flexibilidad y balanceo de la mano de obra. Es un poco lo que comentaba, el tema de suplantar o de ir rotando para hacer más flexible esto y ir balanceando dentro de la empresa la mano de obra. Bien, ahora sí, si no hay alguien me quiere hacer alguna consulta de los conceptos, teoría, si no pasamos ahora sí al trabajo práctico, que en definitiva no hay tantos grises en este trabajo práctico en cuanto a lo que hay que hacer. Pero primero los dejo a ustedes, abro las consultas. Si no hay Creo que quiero consultar algo del trabajo práctico, profe. bueno, ahora entonces, bueno. ahí comparto trabajo y lo vemos. Dale. Bien. El trabajo práctico del día de la fecha nos cita a una empresa de fabricación de insumos médicos. Ya posee requisitos legales y obligatorios que se encuentran resumidos en el archivo que tienen, el Excel, son dos archivos de trabajo, el Word este que ven y el Excel que comentaba como anexo. Utilice dicho archivo, o sea, los datos los tienen en el Excel, para determinar lo siguiente: cantidad de metros cuadrados mínimos necesarios a su entender para poder, acá está una redacción terrible, la redacción sería la cantidad de metros cuadrados mínimos que debería tener el depósito de materias primas. Luego, la cantidad de metros cuadrados óptimos que debería tener el depósito de materias primas.
y luego realizar el layout para la planta relevada. Justifique de acuerdo a la teoría que es todo lo que vimos en la mañana de hoy, las decisiones tomadas en cuanto al diseño del layout realizado en el punto 3. Una recomendación, un consejo acá, en sí lo que se está pidiendo es que justifiquen lo que van a hacer ustedes con los principios, en definitiva. O sea, que ustedes lo justifiquen diciendo, bueno, acá en este dibujo que presentamos se cumple el principio de mínima distancia recorrida, porque como vemos, este depósito o este empleado, esta persona o este proceso se hace de esta manera, por lo tanto, consideramos, siempre hablen en afirmación y nunca entren en duda cuando escriban un informe o algo, esto a futuro, porque muy probable que más adelante tengan que redactar algún informe de lo que hacen, y el objetivo acá es justificar y además convencer al otro, al que está leyendo, de que lo que hicieron ustedes es excelente. Por lo tanto, para lograr este convencimiento, deben justificar acertadamente lo que hicieron. Y en este caso particular del layout, tienen los principios. O sea, se tiene que cumplir la aplicación de los principios en primera instancia. Y después hay un principio que es fundamental y que viene a lo que hablaba hoy de seguir un layout en base al proceso. Por lo tanto, el principio que decanta de esto es el de respetar siempre y en todo momento el orden natural del proceso. Porque si yo no respeto el orden natural del proceso, hice cualquier cosa. Entonces, tenemos que saber primero lo que vamos a producir y luego conocer el proceso para armar después el layout en base a ese proceso. Por lo tanto, el producto entregable, como dice la última parte del trabajo ahí, es el layout, el dibujo, con los metros solicitados en el punto 1 y 2, sumado al informe de justificación que se solicita. Los metros solicitados pueden armar una tablita en un Excel y poner punto 1, metros cuadrados mínimos, punto 2, metros cuadrados óptimos. En los óptimos, recuerden tener en cuenta estas medidas de los pasillos, etcétera. Si hay personal solo, el coeficiente 1,3. Si hay paso de herramientas y máquinas, 1,8. Pero en definitiva... Perdón, ¿de dónde obtenemos el coeficiente? ¿Está en la teoría? Está en la teoría, sí, está en la teoría. Okay. No me acuerdo qué número de Filmina, pero está en la teoría. En una de las últimas, creo. Eso, digamos, es para calcular lo óptimo. En lo óptimo, ustedes no van a poner la cantidad de metros en el layout. En realidad, un layout hecho por un ingeniero debería tener todo esto, ¿no? Pero la idea acá es plantear el concepto y exponer un concepto claro de un layout de planta y que se pueda ver el proceso, ¿no? Por lo tanto, no voy a exigir que en cada sector ustedes y lo hagan a escala, porque un layout se hace en escala, como un plano, ¿no? Por lo tanto, pero sí que sigan la lógica del cálculo de los metros cuadrados óptimos. O sea, por ejemplo, que vea pasillos, si hay pasillos donde pasan máquinas, que sea un pasillo más grande del que solamente corre el personal. Entonces, eso es seguir la lógica, ¿no? Claramente no me voy a poner a medir si ese pasillo tiene tanto de ancho, tanto de largo, y le calcular el 1,8 y el 1,3. Pero que la lógica se cumpla acá, en este caso. Por lo tanto, seguir como lógica la cantidad de metros cuadrados óptimos que debiera tener el depósito de materias primas, en todo caso, en este caso, y a su vez trasladarlo a toda la planta que tienen que graficar. Bien, como datos, para realizar esto, tenemos, voy a volver al mismo Excel, pero la otra hoja, este planteo de datos, voy a poder reducir un poco si lo puedo, ahí, en donde nos dan ciertas medidas, en definitiva, donde tenemos la materia prima acá, cómo está distribuida la materia prima, las medidas de los tanques, de los tambores, del embalaje, de los pallets, de las bolsas de polietileno, cuestiones usadas en el depósito de materias primas. Ahora, ustedes tienen que calcular
los metros cuadrados, o sea, el punto 1 y 2 de esto. Pero luego, en base a esto, lo del depósito de materias primas, esto sigue. O sea, este es el proceso de la fabricación de insumos médicos. Esto que ven al costado son los depósitos auxiliares, que son tan importantes su ubicación como en sí los sectores que intervienen en el proceso. Porque los depósitos auxiliares, primero que tienen un ordenamiento más de afinidad en cuanto al sector que vincula el proceso, ¿no? que pertenezca al proceso. Porque, por ejemplo, los residuos comunes, residuos especiales que ven ahí, debería estar cerca del depósito de rechazado. Así yo lo rechazo y directamente voy al residuo. Después, el sector de mantenimiento y de limpieza debiera estar cerca de los sectores del proceso en los cuales más desperdicios o más suciedad puede llegar a haber. Los vestuarios debiera estar cerca de la entrada. Cuando ingresa uno a la planta, primero se tiene que ir a vestir y después va a trabajar. Y donde comienza el proceso, que es en el depósito de materias primas, por lo tanto debiera estar cerca del depósito de materias primas, el vestuario. El comedor, bueno, ahí tienen la opción de que esté cerca de los vestuarios o en una zona intermedia, pero a su vez que esté alejado de los sectores que más riesgo pueden llegar a traer al personal. ¿Alguien me quería preguntar algo de este? Sí, yo, profe, que no sé si está aclarado en el trabajo práctico. ¿Hay que respetar los edificios existentes como está la disposición y el dibujo para hacer el trabajo, o se puede dibujar algo nuevo? No, el proceso hay que respetarlo. Cumplamos con el orden natural del proceso. El proceso sí, yo digo los edificios que están dibujados en el plano. ¿Estos edificios, si vos? Los que mostraste anteriormente en el dibujito, con los numeritos. Los que mostraste anteriormente con los ese es otro caso. Es otro ejemplo ese. Ok. No, ese es el de los pollos. Ok. El de los pollos, no. No, acá tienen el proceso planteado, que es lo más importante de tener. Si yo tengo el proceso y puedo sacar las medidas, en definitiva, a ver, chicos, acá se redujo un poco, porque la idea principal era que calculen las medidas óptimas de todo. Imagínense que terminamos en diciembre de hacer esto. Por ende, se redujo a calcular las medidas del depósito de materias primas solamente. Pero el layout es de toda la planta, porque en toda la planta está este proceso que se dedica precisamente, el objetivo es el insumo médico. Y para lograr ese insumo médico, yo tengo que pasar por todo este proceso, que comienza acá simplemente. Por lo tanto, yo tengo que lograr el producto final. Para lograr el producto final, yo tengo una distribución que determinar. ¿Y qué es lo que voy a distribuir? Este proceso con las máquinas que intervienen en cada proceso, en el caso de intervenir máquinas. Y, bueno, también con las cuestiones de afinidad entre un proceso y otro. Acá hay un proceso determinado que te dice, por ejemplo, que el depósito de embalaje, que es este del medio, tiene relación absoluta con la impregnación y secado. 2 hornos de 3,5 por 8 metros. O sea, está conectado a la impregnación y secado de hornos, por ejemplo. Pero a su vez, esta impregnación y secado de hornos necesita de la elaboración de la solución jabonosa, que se constituye de 4 reactores de 1000 litros, etc. Pero acá tenemos una conexión. ¿Cómo nos damos cuenta en este caso que un proceso necesita del otro? Porque las flechas te lo van diciendo, y el ordenamiento también. Acá pero ves, que por ejemplo, el horno necesita, o sea, que sí es correlativo, pero ¿cómo sé que el horno necesita de, no me acuerdo qué decía, la elaboración de solución jabonosa, 4 reactores? ¿Cómo sé que el horno está?
claramente no son técnicos en esto, pero la idea es hacerlo Claro. por asociación y afinidad. Afinidad me refiero a asociación es esto. Tenemos 3 depósitos: insumos productivos, embalaje y materias primas. Entonces, esos 3 depósitos va por separado. Ahora, ¿dónde arranca el proceso? Una vez que yo tengo la materia prima, ahí arranco. Y es lo primero que ocurre. Se fracciona esa materia prima. Después hay un depósito intermedio, que es solamente un depósito. No dice que se hace nada, puede ser dentro de la zona de pesado, te dice ahí, pero es un depósito que está intermedio. Luego está la elaboración de esta solución jabonosa, que en sí es el proceso de producción central, ¿no? Luego esta solución te la da la flecha acá, que esto es correlativo de esto. O sea, la impregnación y secado es correlativo de la elaboración de la solución jabonosa. Después se impregna y se seca en 2 hornos de 3,5 por 8 metros. Agregar pasillos. Y esto es clave. A estos pasillos, claramente, tener en cuenta no colocar la medida exacta, porque no me interesa tampoco la medida exacta, sino que estén los pasillos ubicados de tal manera de mostrar si hay por este pasillo, si hay máquinas que intervienen, sabemos qué coeficiente usar, y si no hay máquinas, sabemos qué otro coeficiente usar. Luego de la impregnación, tendida y corte, mesa de corte, 8x2, canasto, bla, 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 pero viene el tema de, o sea, acá hay una correlación marcada exhaustivamente y explícitamente, que son las flechas. O sea, es un proceso que está secuencial acá. Si yo lo tuviera que ordenar en forma gráfica, como lo tienen que hacer ustedes, por ahí lo que recomiendo en este caso es hacer algo circular o en forma de U, de esta manera. Es una recomendación, ¿no? Por cómo se estructura este proceso. Profe, perdón, el gráfico o la disposición del layout, ¿qué le hacemos? ¿Sobre un mismo Excel o sobre qué quiere que le hagamos? Lo que quieran ustedes que les resulte más cómodo. Si quieren hacer un Word, hagan un Word. Si quieren hacer un Excel, hagan un Excel. Por ahí les resulta más cómodo un Excel. En definitiva, me han entregado hasta layout escrito, dibujados a mano, que los he aceptado si se entienden, ¿no? Pero a ver. ¿Y en AutoCAD, profe? Perfecto. No lo nombré porque no sé si todos tienen el acceso, pero si tienen AutoCAD, perfecto. Sí que se entienda y que sepan que es el layout, un dibujo, un plano de la ubicación de estos depósitos y de todo lo que conecta a estos depósitos, y en el caso de que diga, por ejemplo, sala de pesajes, líquido y sólido, balanza de piso, balanza de mesada. Tenemos 2 balanzas. Por lo tanto, en el sector de fraccionado tenemos que dibujar 2 balancitas. No me importa si la balancita es chica, grande, no sé, pero que estén las 2 balancitas porque lo dice el proceso. Uno dice, qué difícil o qué hincha con esto. Pero la realidad es que vamos a graficar lo necesario para producir un insumo médico. Por lo tanto, como si fuera otro producto, pero en este caso es un insumo médico. Por lo tanto, tenemos que graficar lo necesario, es decir, los sectores y qué hay dentro de esos sectores. Por eso, no sean escuetos con el dibujo, lo único. Si necesitan toda una hoja de Excel para hacerlo, háganlo. Porque en definitiva, el layout es lo que se va a evaluar acá. O sea, el planteo del layout. Por eso soy tan insistente con el tema de los principios y de que justifiquen correctamente ese layout. ¿Se pueden equivocar en un cálculo de metro cuadrado? Sí, claro, se pueden equivocar. Pero la idea central es el layout, sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Acá dice sólido 2 por 2 metros y dice al lado, ¿no? Para sacar los metros cuadrados, dice sólido, solo cuñetes, 25 kilos o menos. No sé qué son los cuñetes, pero... No, yo tampoco, quédate tranquila. Sí, sí. Claro, no sé qué hacer con eso, porque dice 25 kilos o menos. Cuando les da la duda, a ver, cuando no se dan... como una unidad. No, por eso al lado se escribieron medidas.
Cuando hay medidas de esta manera o pesajes de este tan, digamos, menor o igual, mayor o igual, o hasta 25, que uno no tiene una exactitud, primero que acá Claro. son kilos, por lo tanto no hay metros. Por eso al lado, en las medidas, se dan los metros. Yo lo que como recomendación es como que los metros, las medidas que están escritas al lado se aislaron, se tomaron de lo que dice ahí, de ese cuadrito. Por lo tanto, para calcular los metros cuadrados, tome las medidas que dicen ahí. O sea, Ok, indefectiblemente. pero bidones, por ejemplo, que no sé si los tengo que almacenar o no, ¿a dónde, o sea, los bidones, cuántos tengo? Tampoco dicen, no importa, ¿los omito? Tampoco dicen. Lo que no lo dice lo omitís. Solamente utiliza las medidas que se aislaron, que fueron aisladas a propósito. O sea, para facilitar un poco la cuestión. Si no, era meterse en un nido de una bolsa de gatos. Sí, perfecto. Y esto de los cuñetes los podemos tomar como una unidad, porque en realidad no sabemos, no dice tampoco cuántas unidades hay. Sí, yo no le daría tanta importancia al tema de los cuñetes, sino que le daría más importancia a lo que es más en mayor magnitud. Por ejemplo, los tanques, lo que está en las medidas, o sea, el embalaje, los palets, las bolsas de polietileno, lo que es sumamente importante para el depósito de materias primas y para el proceso en sí. Perfecto. A eso, digamos. O sea, resumir esta cuestión del cálculo en lo que es más importante. Por ejemplo, guardapolvos, no sabemos cuántos guardapolvos hay. Entonces, yo tengo que calcular los metros cuadrados óptimos. O metros cuadrados. Los guardapolvos muchos no me van a insumir. No me voy a poder medir cuánto mide un guardapolvo. Por lo tanto, o marketing, lo que dice ahí, bolsa de polietileno hasta las medidas. Lo que se hizo acá fue presentar la bolsa de gatos en el cuadrito que ustedes ven, que dice recepción, materia prima, granel, líquida, 6 tanques, cuñete, etc. Y al lado se despejó lo que interesa para el cálculo de los metros cuadrados. Por lo tanto, utilicen las medidas que damos ahí. Que creo lo vamos a... Claramente, si estamos calculando metros cuadrados, tenemos que hacer los pasajes y los cálculos necesarios. Me refiero a el último, que son bolsas de polietileno, y tiene 0,3 por 0,3 centímetros, ¿no? Es un pasaje de medida. Pero el cálculo en base a eso. Y después sí, como decía, lo que va a interesar es el layout, en definitiva. El layout y la justificación del mismo, que es lo que, cómo va a coronarse esto, ¿no? La entrega de este trabajo está pactada con los docentes para el día lunes. Así que tienen este fin de semana y el lunes mismo, hasta las 23:59 del lunes, lo escribimos acá, si quieren, en el chat. ¿Dónde está el chat? Acá. El lunes, que es, no me acuerdo cuándo, ¿qué fecha es? El lunes 19. Lunes 19 del 4 hasta las 23:59 horas son las entregas. Igual, el programa tareas lo suben ahí y en el caso de algún inconveniente me escriben al mail el mismo lunes o mañana o hoy, no sé, y vemos cómo solucionamos la cuestión. Pero para el lunes debería estar el layout. El tema de los metros cuadrados, a ver, el Zoom ahora en 5 o 10 minutos ya lo cerramos. Yo les recomiendo que sigan laburando y que aprovechen este tiempo hasta las 12:30 al menos, que calculen los metros cuadrados, el punto 1 y 2, y después si quieren a la tarde o mañana o el mismo lunes, arman el layout con el equipo y la justificación. Yo digo para que arranquen a trabajar, si alguien no lo arrancó aún, no creo porque lo subí el jueves esto, pero que arranquen así, aprovechamos este tiempo que queda para hacer algunas consultas por ahí que van surgiendo, que no estamos acá en vivo y en directo. Yo igual abro un foro, si así lo requieren, ahora de acá hasta las 12:30, 1, y me van consultando ahí los grupos que arranquen a trabajar, ahora con este trabajo práctico, y vamos ahí viendo las dudas más puntuales que van surgiendo en cada equipo. Pero la idea en definitiva es calcular los metros con las medidas
expuestas ahí y como coronación fundamental el layout, con la justificación. La justificación en base a los principios, ¿no? Y en base a lo que vimos en la parte de teoría, y pueden agarrar también parte de lo que expliqué, las secuencias. Eso más que nada es una recomendación para hacer el layout. Las secuencias que vimos recién, que ahora la voy a subir. ¿Alguna consulta referida al tema? Profe, una pregunta. Entonces, los metros cuadrados que calculamos no se escriben en el layout, ¿no? No, no hace falta. No hace Ok. falta. No hace falta. ¿Alguna otra consulta más? Vamos a dejar de compartir. Ahí está. ¿Ninguna? Bueno. Bueno, si no hay consultas entonces, cerramos el Zoom. Les abro un foro en el tema 5 y yo les recomiendo que arranquen a laburar ahora. Así me consultan algo que se presente, alguna inquietud de acá a finalizar la clase y lo vamos bien. En el caso de precisar un Zoom o algo, una reunión con el equipo, etcétera, me hablan y lo hacemos. Ningún problema, lo coordinamos. Así que, chicos, no los molesto más y los dejo trabajar tranquilos, y ahora les abro el Zoom y les subo esta explicación aparte de la secuencia del layout. Buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, y profe. hablamos. Buen fin de... Nos vemos. Chao, Chao. chao. Buen fin de semana, profe. Igualmente.